Así que vamos a abrir la palabra de Dios, brothers, en Hechos, en el capítulo 1, desde el versículo primero hasta el versículo 11. Y me siguen con la mirada, por favor. Hechos 1, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Brother, Hechos es un libro, carta súper asombroso, pero muy mal comprendido por el cristianismo el día de hoy, muy mal aplicado, pues es muy mal interpretado. Luego comenzando aquí el versículo, dice: en el primer tratado, o Teófilo. El primer tratado de Hechos es Lucas. Y si nosotros vamos a Lucas rápidamente, en el primer capítulo de Lucas, se da cuenta que es el mismo asunto. En Lucas capítulo 1, versículo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh exceltísimo Teófilo. Entonces Lucas y Hechos son dos lados de la misma moneda. Son dos lados de la misma moneda. Y por eso cuando leímos aquí en Hechos 1, dice en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es Lucas. Y dice Lucas: yo he estudiado todo lo que sucedió para ponerlas en orden. Y luego aparece entonces este hombre que está intentando preguntarle a todos los que vivieron en el tiempo de Jesucristo, y empieza a ordenar todo lo que sucedió de una manera científica, de una manera asombrosa. Porque Lucas era un doctor, es lo que la palabra, un médico, es lo que la palabra nos dice en Colosenses 4:14, el médico Lucas. Y teniendo ese estudio, usted sabe, para ser un médico no es cualquier cosa, hay que estudiar, incluso en aquellos tiempos. Empieza a hacer esta investigación y empieza a escribir todo en orden, preguntándole a todos los que estuvieron caminando con el tiempo de Jesucristo, ya que Lucas no es uno de los 12 apóstoles. Lucas viene a ser alguien que viene a los pies de Jesucristo con los apóstoles. Anda junto con Pablo, con Pedro, con Juan, pero empieza a escribir todo. Y lo hace
con el estudio que tiene, le sirve a Lucas el estudio. Entonces, la ley científica está basada en observación. Y es lo que hace Lucas. Yo observé, y si se fija aquí, dice, me ha parecido también a mí, en Lucas capítulo 1, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. No fue a la ligereza, no le pregunté nomás a uno, a dos. Dice, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Eso es lo que hizo Lucas. Muchas veces nosotros llegamos a una conclusión de alguna cosa sin recorrer las millas, brother, sin quemarnos las pestañas. Y somos tan arrogantes que decimos, pues yo creo que, bueno, ya lo investigaste, ya lo calaste, ya lo comprobaste, o simplemente lo crees porque sí. Muchas gentes nos han dicho, y me imagino que dos, tres de ustedes también, pues yo creo lo que mis papás me enseñaron. Y con eso se conforman. O sea, todavía hay gente que quiere creer en la Llorona y todavía hay gente que quiere creer en cosas parecidas. Pero lo triste es cuando creen en cosas que les afecta su vida eterna y no se atreven a investigar. Entonces aquí tenemos a Lucas diciendo, yo investigué con diligencia, ¿ok? Y luego dice, oh Teófilo. Y aquí pues es donde está la discusión. Muchas personas dicen que Teófilo es una persona, un individuo. Y otras personas dicen que Teófilo pues se refiere a un grupo de gente. La palabra Teófilo, pues usted luego se da cuenta que está compuesta de dos palabras griegas, teo y filos. Teo significa Dios, ¿verdad? Como la gente que dice, yo soy ateo, sin Dios. Teo significa Dios y filo significa amor, como Filadelfia, amor fraternal. Entonces, una traducción literal sería el que ama a Dios. Pero una traducción, según dicen algunos brothers, más correcta es amigo de Dios. Amigo de Dios. El caso es de que a esta persona no aparece mucho en la Biblia, más que en estas ocasiones. No sabemos mucho quién es, de quién se trata. Sabemos que la carta misma se escribió alrededor del año 62, después de Jesucristo, unos 30 años después de la ascensión de Jesucristo. Pero de la persona a quien es dirigida la carta no sabemos mucho quién era, brothers. Y luego seguimos leyendo y dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y ¿a qué? A enseñar. Y aquí empezamos a entrarle a lo luego. Aquí está la marca de un verdadero maestro. Un verdadero maestro no dice nomás, sino hace y enseña. O sea, vive por ejemplo. Es un modelo. O sea, porque qué fácil, y usted se da cuenta hoy, para nosotros decirle a nuestros hijos o a los demás brothers, sean amables, y uno no ser amable. ¿Se han fijado? ¡Hey, sea amable! Pero uno es bien gachote con la demás gente. Como, pues, ¿qué tipo de maestro eres? Yo creo que es por eso, porque la palabra de Dios no se equivoca, ¿eh? Y la palabra de Dios habla muy claro acerca del hogar y instruye al niño en tus caminos y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero yo creo que por eso muchos cristianos tienen hijos que ya se apartan del camino, porque no enseñaron por ejemplo. Y no le estoy hablando de una forma filosófica, estoy hablando bíblicamente. Es lo que la palabra me dice, la palabra de Dios no miente. Entonces, la manera de enseñar es como Jesucristo lo hizo. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, quiere ver cómo debemos de ser, pues volteamos a ver a Jesucristo y otra vez no estamos viéndolo de una manera superficial, sino en la esencia de Jesucristo. Una persona paciente, misericordiosa, perdonadora, pero también una persona divertida, no aburrida. Hoy muchos religiosos queremos imitar a Jesucristo y nos hacemos bien payasotes, bien. Usted lee los evangelios y se da cuenta que Jesucristo hasta bromista era. Era sarcástico como pocas personas. Y cuando usted lee la palabra de Dios y no puede leer la Biblia con una mente abierta, pasa todas esas cosas graciosas que Jesucristo dijo y hizo y cómo fue sarcástico muchas veces, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, Jesucristo era una persona divertida.
Era una persona que uno se la pasaba chido estar con él. La gente caminaba muchas millas para llegar a donde estaba Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, aparte de todo lo misericordioso y todo que era Jesucristo, su carácter, su actitud era buena onda. Bueno, seguimos, porque apenas estamos aquí llegándole. Versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mi brother, el título de hoy, si usted se fija, se llama Hechos, pero luego le pusimos, porque en un principio pensamos, bueno, es el principio son los principios del cristianismo, pero luego me imaginé que la gente no iba a entender, porque cuando hablamos hechos, principios del cristianismo, piensan automáticamente cuando comenzó el cristianismo, pero en realidad lo que estos versículos que leímos nos están hablando es el fundamento, los principios, los valores, las cosas que tienes que hacer y lo que tienes que tener si eres cristiano. Entonces, los principios del cristianismo, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando del fundamento, que es lo que todo cristiano tiene que tener. Y en estos cuantos versículos que leímos, están, a ver si los cachó, porque es simplemente la introducción de Hechos y aparécenlo luego. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice la palabra de Dios que Jesucristo antes de irse dio mandamientos, dio órdenes. Órale, tienen que hacer caso. Y luego otra vez nos preguntamos, ¿qué? Bueno, aquí en el versículo 3 dice de qué era lo que estaba hablando. Y el versículo 3 dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Los mandamientos son acerca del reino de Dios. Y lo primero que nosotros necesitamos tener, si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, necesitamos tener el mensaje correcto, el mensaje apropiado. ¿Qué es lo que necesitamos? Wow, necesitamos el mensaje correcto. Hoy hay muchos mensajes en las iglesias, brother. Uy, una cantidad de mensajes. Predican y anuncian de todo, brother. Pero tendrán el mensaje correcto. Muchas iglesias y muchos cristianos les encanta basarse y predicar sus filosofías, sus experiencias, sus emociones. Pero tristemente nos damos cuenta que en nuestro cristianismo hay una ignorancia apasionada, enorme. Estamos apasionados con nuestra ignorancia. Y entonces, basados en la pasión y la ignorancia que tenemos, damos el mensaje que se nos viene a la cabeza. Empezamos a anunciar un chorro de cosas. ¿Sí me entiende? Y entonces empezamos el mismo Hechos es un libro que se ha usado por muchas denominaciones para sacar mala doctrina. Porque tenemos mucha pasión y mucha ignorancia. Pero aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo dio un mensaje. Nos enseñó, nos dijo que hiciéramos algo y de otra manera pues, nos vamos a freír. Entonces, cuando usted se da cuenta que Jesucristo dio órdenes, dio instrucciones, eso nos está exigiendo que nosotros tenemos que buscar cuáles son las instrucciones que el mero nos dejó. No es simplemente cree y ya vive tu vida bien chidota, sino que empieza a buscarle, porque la ignorancia nos acaba matando, nos hace daño. Y eso es tanto la Biblia, no nomás el Nuevo Testamento. En Isaías, en el capítulo 1, Isaías, versículo 3, dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 5, versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y usted puede seguir leyendo la Biblia y se da cuenta que la falta de conocimiento termina mal. Termina mal. Entonces por eso se ven tantos cristianos ahorita bien apasionados y en fuego y prendidos. No, hombre, bien. Y luego después de un tiempo los ve usted ya en el bar o ya haciendo y deshaciendo. Pero ¿por qué si estabas tan activo en la iglesia, brother? Pues porque era ignorante, le faltó conocimiento simplemente. No tenía las raíces profundas cuando salió el sol. Exactamente. Entonces Jesús enseñaba, brothers. Y nosotros nos toca ver, ok, qué es lo que Jesucristo enseñó. O sea, hay una exigencia otra vez de aprender,
de estudiar la Biblia entonces. Hay una exigencia de conocer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Jesucristo dejó? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Pablo, antes de fallecer, tantitito antes de ser asesinado, Pablo le escribe una carta a Timoteo, que es la carta conocida como segunda de Timoteo. Y en esas últimas palabras de Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Se fija? O sea, dice Pablo, eso es clave. Tienes que conocer la palabra y tienes que usarla bien. Tienes que usarla bien. Y es que hay tanta ignorancia en el cristianismo que hasta uno no lo puede creer que sea tanta, brother. Y cuando digo cristianismo, estoy hablando de iglesias que se consideran evangélicas o nuevo testamentarias o protestantes. De ese rama estoy hablando. Hace algunos años atrás, yo estaba platicando con un hombre que tiene una tienda acá en Albuquerque y es cristiano supuestamente, de papás pastores. Y en su tienda tiene para vender santos y imágenes, que la gente les prende velas en contra de Éxodo 20, ¿no? Y cuando le dije, ¿qué onda, brother, con esto? Pues no, que era cristianote, ¿no? Y él, con una ignorancia, me acuerdo que me contestó y dijo, ¿te has dado cuenta, Arminio, que la Biblia hay que conocerla más? Porque, y con estas palabras me contestó, me dijo, porque ¿cómo es que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá? Pero también dice que Satanás es como león rugiente. Entonces, una cosa no tiene que ver con... Y con eso se excusó. Yo no le entendí. ¿Ustedes le entendieron? Yo no le entendí qué tenía que ver una cosa con otra. Pero ya con eso fue su excusa. Yo dije, pues no entiendo. No entiendo. O sea, cómo a veces la misma ignorancia, la misma falta de conocimiento nos trae a malas prácticas, incluso a la idolatría, ¿no? Y usted sabe que la idolatría, los cristianos evangélicos decimos que no hay peor pecado, que todos los pecados son iguales. Pero, brothers, hey, pues yo creo que sí, el ser idólatra es un pecado muy, muy grave, brother. Por algo se repite tanto en la palabra de Dios en contra de la idolatría. Y muchas veces el día de hoy, usted ya lo ha oído en otros mensajes, ¿no? Como fácilmente, hoy a lo mejor no tenemos figuras de alguna madera o metal o fotografías de alguna imagen que está en la tierra, en el cielo, aquí en la tierra. Pero muchas veces la idolatría más grande que existe hoy es nosotros mismos, ¿no? El espejo. El espejo es el ídolo más grande que tenemos. Volviendo al tema, bros. Volviendo al tema. Nosotros necesitamos el mensaje apropiado. ¿Qué es ese mensaje? El que nos enseñó Jesucristo. En Mateo capítulo 28, usted recordará, en el versículo 19 en adelante, Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces hay una exigencia ahí, hay una exigencia. A mí me encanta cada vez que veo que alguien trae a algún invitado, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Es el trabajo. La otra vez que Janet vino unos compañeros de la escuela de Janet, me hizo sentir bien, porque, ¿sí me entiende? Y habla bien, dio buen testimonio a tal grado que alguien de la escuela quiso venir a donde ella venía. Ya da un buen testimonio. Y al final de cuentas, eso es lo que Dios nos ha pedido, que traigamos a los pies, no a la iglesia meramente, pero a los pies de Jesucristo, que compartamos el Evangelio. Entonces, primera cosa que usted necesita como hijo de Dios, como iglesia, es el mensaje apropiado. No se distraiga predicando que finanzas y que perder peso y que... No, el mensaje apropiado es la salvación del alma. Ese es el mensaje principal de todas las iglesias. Y ahí es donde nos debemos de clavar, ahí es donde debemos de encajarle los colmillotes, la salvación del alma. Ese es el mensaje apropiado. Y ahorita mucha gente se va a querer distraer vamos a ver cómo, por ejemplo, hoy comenzamos una plática en la escuela dominical, empezamos a hablar de las carreras profesionales,
¿cómo le dijimos para que no sacaran? Oficios. Y, oiga, ¿por qué lo empezamos a hacer? Todos los jovencitos que están aquí son cristianos. Y eso es algo que ahora vamos a hablar del oficio, pero ¿cómo empezamos a hablar? No, hablando del oficio. Dios te diseñó para trabajar. Pero en realidad el trabajo no es maldición. Dios ya había diseñado que trabajáramos desde antes de la caída del hombre. Entonces muchas veces nosotros no comprendemos y ahí es donde comenzamos. ¿Por qué no les predicamos a los muchachos de la salvación? Porque se supone que los jóvenes ya son salvos, ya tienen el mensaje de la salvación. Entonces hay lugar para cada cosa y hay momento para cada cosa. Hay que entender eso. Entonces nosotros buscamos saber la palabra de Dios y buscamos el mensaje que está en la palabra de Dios. No otra cosa. Y tristemente, si usted ahorita prende el televisor, va a darse cuenta que hay muchos mensajes que se predican, pero no el de la Biblia. Muchas veces utilizan un versículo de la Biblia al abrir y luego ya no lo vuelven a mencionar. O hacen una aplicación muy mala de tal versículo. Versículo 3, verse. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí dice que Jesucristo, después de que murió y luego resucitó, se les apareció a los discípulos. Y esto lo vimos, pues acabamos de terminar el estudio del Evangelio de Juan. Usted recordará en Juan 20 que Jesús se aparece a los discípulos, hasta atraviesa paredes. Entonces los discípulos experimentan a Jesucristo. Después en Juan 21 vemos que se van a pescar y Jesucristo se les aparece ahí otra vez y les ayuda con la pesca milagrosa a los discípulos después de que no habían pescado nada. Y luego vemos cómo Jesucristo le encomienda a Pedro a la iglesia, le dice: apacienta mis ovejas. Y luego, si seguimos leyendo la palabra de Dios y vamos hasta 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice a quién más se le apareció. Y dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, aparte de todos los discípulos, aparte de todos los apóstoles, dice el apóstol Pablo, Jesucristo se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero ¿por qué se le apareció Jesucristo a tantas personas? Se suponía que estas personas iban a predicar a Jesucristo resucitado. Todos ellos, toda la iglesia primitiva iba a predicar a Jesucristo resucitado. ¿Cómo lo iban a predicar si ellos mismos no lo habían experimentado? ¿Cómo iban a predicar a un Jesucristo donde alguien más les platicó? Oh, pues María dijo que resucitó, ya no estaba en la tumba. Necesitaban esa convicción, necesitaban esa seguridad, necesitaban esa experiencia que les diera poder para predicar lo que tenían que predicar, para predicar el mensaje que habían recibido, ¿no? Ahora, es lo mismo con nosotros hoy. Hay muchas personas que quieren compartir a Jesucristo, pero no lo tienen. No lo tienen. Lo primero que necesitamos es experimentar a Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos tener ese momento especial, esa experiencia, esa cara a cara con Dios. Y luego ya vamos a poderlo compartir. Pero hay muchas personas que todo lo que tienen es religión y no más que religión. Y quieren invitar a las demás personas a venir a Jesucristo. Fallan, fracasan. ¿Por qué? Pues porque no tienen a Jesucristo. Hay muchas personas que vienen y luego se hacen llamado al altar así medio simple y pasan y luego dicen: pastor, quiero predicar. No manches, bro. Primero tiene que usted aferrarse con Dios, primero tiene que amarrarse con Dios, tiene que experimentar a Dios. Antes de querer compartirlo con el mundo, lo tiene que tener usted en su corazón. O sea, en otras palabras, no puedes dar algo que tú no tienes. Tienes que tenerlo primero en ti y luego ya después lo das. Luego ya después lo compartes. Usted ve a Pablo, la historia de Pablo. Pablo viene a los pies de Jesucristo cuando va en camino a una ciudad que se llama Damasco. Tiene esta experiencia con Jesucristo. Y luego queda ciego y va con, ¿cómo se llama aquel hombre que le regresó la vista? Ananías. Pero luego dice la palabra de Dios que Pablo se fue por 2 años. Se retiró.
No empezó a predicarlo luego. ¡Ay, ay! No, Pablo se retira y en esos 2 años fortalece su fe, su espiritualidad crece, tiene esos momentos a solas con Dios. En esos 2 años que se retira a Arabia, a solas, a solas. Ya cuando vuelve ya tiene el poder, ya tiene la convicción, ya tiene la fuerza de voluntad, ya tiene las maneras de atraer a la gente y no que lo jale la gente. Porque es lo que muchos nosotros queremos hacer. Venimos a la iglesia, estamos bien, y luego decimos, voy a ir a invitar a mis compas a que vengan para acá. Oye, el alcohol, la cerveza, los chistes tienen más poder que tú todavía, así que sé sabio, sé sabio. Primero necesita. Entonces podemos ver aquí en la palabra de Dios que Jesucristo les dio experiencias a ellos, experiencias con ellos. Era necesario que reconocieran que Jesucristo estaba vivo. Y así nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo está vivo. Es imposible, brothers. No hay efecto. Terminamos haciendo religiosos si predicamos a un Jesucristo que nunca hemos experimentado. Necesitamos experimentar a Jesús en nuestra vida. Otra vez volviendo aquí a la palabra de Dios, dice, en el versículo 3, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, les dio evidencia, así como Dios le va a dar a usted evidencia en su vida, de que Él está presente. Yo, nomás por la forma que sé que trabaja Dios, y por las experiencias que he escuchado de algunos de ustedes, yo sé que Dios ha estado presente en la vida de ustedes, de tal grado que a algunos de ustedes les ha salvado la vida más de una vez. O sea, hay 2, 3 de aquí que debieron de haber muerto hace rato, pero no murieron porque Dios no quiso. O sea, Dios se muestra y ese es un ejemplo nomás, hay muchos ejemplos más, ¿no? Dice, y les dio pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Pero no me quiero detener aquí, pero no sabe cómo me dieron ganas de detenerme aquí. Nada más que sí quiero acabar hasta el 11 hoy. Porque 40 es uno de los números que aparece mucho en la Biblia. Más de 140 veces aparece el número 40 en la palabra de Dios. Y hay cierta discusión, ¿no?, entre los brothers qué significa 40. Pero donde llegan todos a concluir es que 40 significa un periodo, una época que Dios quiere marcar, dejar bien grabada. De otra manera lo explican. 40 significa un cambio, una transición. Y si usted se da cuenta, el libro de Hechos, eso es lo que es, una transición. Por eso le digo que muchas personas no les falta conocimiento con respecto a Hechos, porque tenemos que comprender, Hechos es un libro histórico de transición. Usted ve los primeros versículos de Hechos y no se parecen a los últimos versículos de Hechos. Es más, ve los primeros capítulos de Hechos y son muy diferentes a lo que sucedió en los últimos capítulos de Hechos, por la transición de la iglesia que estaba, o el nacimiento de la iglesia que estaba sucediendo, la transición de la relación que había entre Dios y los humanos y Dios, que estaba pasando aquí en Hechos. Pero no es para que se dé cuenta de algunos versículos de transición que hay en la Biblia. Por ejemplo, el diluvio, ¿cuántos días duró? 40 días y 40 noches duró lloviendo. Y qué transición tan grande, ¿no? Ok, entonces, Moisés, ¿cuántos años tenía cuando salió de Egipto? ¿Cuántos años después volvió y que Dios se apareció? 40. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto? 40. O sea, nosotros estamos viendo una transición en cada momento, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, Saúl, el rey Saúl, ¿cuántos años gobernó? 40. David, ¿cuántos años? 40. Salomón, ¿cuántos años? 40. Exactamente 40. Y cada vez usted ve que es una transición de una cosa a otra cosa a otra cosa. 40. Y a nosotros a veces se nos olvida lo más importante, no solamente de la transición que nos está hablando, pero de que Dios tiene el tiempo, tiene la historia en sus manos. O sea, todo lo que sucede en el tiempo indicado por Dios. Nosotros nos desesperamos y decimos, ¡ay, ¿cuándo va a pasar? En el tiempo de Dios.
En el tiempo de Dios. Por ejemplo, usted sabía que usted según Dios, según la palabra de Dios, ya está escrito el día que usted vaya a fallecer. Así como está ahí escrito el día que usted iba a nacer. O sea, ya está todo en la palabra de Dios. No hay nada que puedas hacer, dice la Biblia, para alargar tu edad. Nada. Todo cae en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y es lo que está pasando aquí. Jesucristo predica por 40 días. 40 días les da a ellos señales. Es importante entender, muchas de las doctrinas malas que tiene hoy el cristianismo viene por una mala interpretación de Hechos. Imagínense, exigir hoy que hoy suceda lo que pasó en Hechos sería como exigir que hoy suceda lo que pasó mientras andaban deambulando en el desierto y decirle a la gente, no llueve el maná porque no confiamos en Dios. Oye, había una transición que estaba sucediendo. Y es importante entonces entender Hechos también. Es importante entender, es por eso que las cosas pasan, es por eso todo está escrito. Espero llegan agarrado la onda con eso. Bueno, brothers, entonces tiene el contenido que es la palabra de Dios, ¿ok? La información que Jesucristo le ha dado, experimenta a Jesucristo, porque dice aquí que Jesucristo se les apareció. Y luego versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dice, esperen la promesa. Esperen la promesa. No hagan nada. No salgan a predicar. No vayan a ningún lado. Simplemente esperen la promesa. ¿Y esa promesa qué era, brothers? El Espíritu Santo. Y mientras, sin el Espíritu Santo, no hagan nada. Porque si hacen, la van a regar. ¿Cuántas veces hemos dejado nosotros, nos hemos guiado por las emociones y luego las regamos? Ándele, porque el Espíritu Santo no te guió. El resulta, después vamos a ver que estos brothers hicieron algo, eligieron al 12avo, ¿se acuerda? Sin el Espíritu Santo. Pero resulta pues que aquí nos estamos mostrando algo que necesita la iglesia y ese es el Espíritu Santo. Y mire, brother, cuando yo le hablo del Espíritu Santo no le estoy hablando en la emoción, porque el día de hoy la gente confunde la emoción con el Espíritu Santo. Cuando le hablo del Espíritu Santo, que la Biblia le habla del Espíritu Santo, no le está diciendo mientras está el servicio, mientras está los cantos o la alabanza. El Espíritu Santo es algo que debe vivir en usted cada instante de su vida, en su casa, en su trabajo, en el parque, de vacaciones, en la iglesia, en todos lados. El día de hoy muchas iglesias practican al Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro del edificio, durante el servicio y no más. Y no más. No es el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo solo quedan dos opciones. O es un espíritu de chamuquín, el diablo, el cucuy, el satanás, demonios, que pues, dos, tres yo digo que sí. Y la otra opción son sus emociones. Son sus emociones nomás. O sea, es tan asombroso como en los conciertos de rock pesado, y le estoy hablando de conciertos de grupos seculares, gente hasta habla en lenguas. Y es de rock pesado. Y no podemos ver más allá. Pero necesitamos al Espíritu Santo, no al espíritu de alguien más, ni siquiera las emociones humanas. Y Jesucristo les dice, eso es lo que necesitan. Y es lo que necesitamos la iglesia, el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo da mucho más poder que cosas carismáticas que todos andan buscando hoy. El Espíritu Santo es el que le da la sanidad. El Espíritu Santo es el que le da la paciencia. El Espíritu Santo es el que le da generosidad. El Espíritu Santo le da también atrevimiento, valentía. El Espíritu Santo hace esas cosas que usted y yo necesitamos. El Espíritu Santo le da sabiduría, le da discernimiento. Oh, el Espíritu Santo le da tantas cosas que usted necesita y sin Él no lo puede hacer. Sin el Espíritu Santo hoy comenzamos algo y al ratito decimos, ya no quiero. Ya no quiero. Sin el Espíritu Santo batallamos incluso para dar unas ofrenditas y damos lo menos que podemos. O sea, sin el Espíritu Santo, brothers, la verdad nos comportamos sin diferencia alguna, como el resto de los humanos.
Por eso dice Jesucristo, esperen, aguanten. Y entonces van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque sin Él, nada. Más o menos lo que dijo Jesucristo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí. Es lo mismo, sin Jesucristo, nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces el poder viene del Espíritu Santo, no viene de nosotros mismos. Sin el Espíritu Santo somos criaturas emocionales y no más, simplemente. De repente sentimos melancolía, de repente enojo, de repente... Y basados en eso tomamos decisiones. Tomamos decisiones basados en las emociones, no en el Espíritu Santo. Y entonces la regamos, ¿no? Entonces otra vez, el Espíritu Santo es algo que necesitamos la iglesia, y aquí lo puso luego, ¿ok? El Espíritu Santo. Pero luego, ¿sabe qué? Los judíos asociaban la venida del Espíritu Santo con la restauración de Israel, con el fin del tiempo. Porque fíjese, otra vez volviendo aquí al final del 5 y el 6, dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no, dentro de no muchos días, o sea, en poco tiempo, 10 días para ser exactos, en 10 días van a recibir el Espíritu Santo. Y los judíos le preguntan, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Brother, ahora que empezó la guerra de Israel contra los terroristas, ¿cómo se llaman? La gente, varias personas han preguntado, ¿es el tiempo del fin? ¿Es el día final? Y muchos brothers nuevamente empezaron a predicar que el día final ya está aquí, ya está la vuelta, estamos viviendo en los tiempos finales. Y luego me han preguntado a mí, pastor, ¿son los tiempos finales? Brother, los tiempos finales estamos viviendo en ellos desde que Jesucristo resucitó. O sea, este tiempo final puede ser que duren otros 2000 años. Pero estamos en esos tiempos finales. Y es más, puede ser que duren otros 10,000 años. Jesucristo dijo bien clarote que Dios en su sola potestad dijo cuándo iba a venir ese tiempo final. Mire, en Mateo 24, versículo 26, Jesucristo, versículo 36, 24, 36, Jesucristo dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Los discípulos pensaron que iba a venir el tiempo final en su tiempo. Aquí vemos, le preguntaron a Jesús, si ya viene el Espíritu Santo, quiere decir que ya viene también el tiempo final. Pero después, mientras pasaron los años, ellos todavía pensaban que la segunda venida de Jesucristo iba a ocurrir en sus tiempos, en sus días. A través de los siglos, los cristianos siempre hemos estado pensando, puede ser en estos tiempos. Entonces viene el primer siglo, viene el segundo siglo, el cuarto, el séptimo, el octavo, el siglo XVI, siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Y todavía la gente sigue predicando el tiempo final. Pero es importante saber, nadie sabe. Siempre los cristianos tienen que estar como esas, cuando dio la parábola a Jesucristo de las 10 vírgenes, 5 estaban listas y 5 en anhel. Entonces, siempre debemos estar preparados. Pero no sabemos, brothers. Es una de las maneras que usted puede detectar fácil una religión falsa, que todas las que no tienen a Jesucristo como único Señor y Salvador son, ¿verdad? Pero, nomás para que se fijen, esos tiempos finales, por ejemplo, en estos últimos años, las personas han puesto fecha y día de cuándo vienen los tiempos finales. Por ejemplo, William Miller, este hombre empezó a predicar que en octubre 22 de 1844 1844 iba a ser el fin, la segunda venida de Jesucristo. Y luego después cambió la fecha al 45 y nunca llegó. Y se retiró con la cola entre las patas. Dijo, caray, no fue el fin. Pero luego sus seguidores, entre ellos una mujer que se llamaba Helen White, agarró y dijo, no, sí vino, como que no. Sí vino porque agarró a los seguidores de Miller y de ahí vienen los adventistas, ¿no?
Y dijeron, no, Jesús vino, Jesús entró en ese momento, en el 44, al lugar santísimo. Eso fue lo que sucedió. Pero ellos anunciaron el fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo, dieron una fecha y nunca sucedió. Por ejemplo, otro famoso es Charles Taze Russell, de los Testigos de Jehová, que dio 4 o 5 fechas de la segunda venida del día final. Y dijo que en 1874, después en el 75, en 1878, después en 1914, y después dice Jesús sí vino, estuvo presente, pero invisible. Y luego después fue la resurrección de los santos, dicen ahora los de la secta. Después fue el rapto de los santos. Y el último en 1914 fue el día de la ira de Dios. Siempre la gente está dando a los religiosos fechas, ¿se fijan? José Smith, ¿de quién es? De los mormones, el líder de los mormones. Ese hombre dijo que tuvo una revelación divina que le dijo el ángel que a sus 85 años de edad iba a ser la segunda venida de Jesucristo. Bueno, a sus 85 iba a ser en 1891, vino y se fue y nunca sucedió, ¿no? Ya después en un escrito final los mormones pusieron que nadie sabe, pero dio una fecha de la segunda venida y nunca sucedió. Y así podemos seguir, los adventistas después dieron otras 2 o 3 fechas del tiempo final, en 1964, que eran 120 después de la gran disolución de Miller. Y han habido fechas, brother. Ahorita, nomás para mencionarle una de las fechas que tenemos, para que se ponga listo, apunte esas fechas, brother, por si acaso. No vaya a ser que uno le atine. Ahorita las fechas predestinadas por religiosos para el fin del mundo es en el 2025. Luego tenemos otra fecha el 2028. Luego tenemos otra 2029. Y luego hay otra fecha 2157. Y la última que tenemos es en el 2060. Por si todavía están aquí, yo estoy seguro que 2 o 3 días ustedes no van a estar. No más desde aquí me doy cuenta, ¿no? Pero en el 2060 es la última que tenemos. Los religiosos siempre hacen eso y Jesucristo dijo bien claro en Mateo 24, 36, la hora y el día nadie lo sabe. Nadie sabe, brother, nadie sabe. Y ahí estamos todos los seguidores de los religiosos. Ay, mi religión ya puso otra fecha. Brother, si tu religión ha puesto fecha del fin de la segunda venida de Jesucristo, córrele, aléjate, huye de ahí. No son más que religiosos. Jesucristo dijo otra vez aquí en Hechos capítulo 1, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me hace que con esto vamos a acabar hoy. ¿Por qué no nos toca a nosotros saber? Es una cosa más que necesita la iglesia, que a veces pasamos por alto. Y luego las iglesias empiezan, ciertas denominaciones se enfocan mucho que en profecía, campaña de profecía. Cálmese, póngase a predicar a Jesucristo y ya. La iglesia necesita la expectativa. Otra vez como las vírgenes, en la parábola de las 5 y 5. Estar siempre esperando, listos. Y es algo que necesita la expectativa. Brother, si yo supiera el fin, es muy posible que yo me hago loco de aquí hasta entonces buscando placer y diversión, buscando soltarme el cabello y darle rienda suelta a la vida. Y ya un día, unas horas antes de que sea el fin, ya ahora sí, ay, perdóname Dios. ¿Cuántos serían sinceros? No, nos descarriamos, brother. Nos descarriamos. Nosotros somos tan libres como un río. Vea un río, el río dice, ay, este río qué bonito corre. Sí, pero hay algo que lo mantiene para que no se salga de donde tiene que salirse. Esa libertad del río es la que tenemos nosotros. Seguimos la corriente de lo que estuvo antes de nosotros, porque eso es lo que nos lleva al lugar correcto. Entonces el que nosotros desconozcamos la fecha, el fin de nuestra vida, es importante saberlo porque eso nos va a mantener. Debería de mantenernos pues viviendo cada día como si fuera el último día que fuéramos a vivir. Viviendo cada momento que pasamos con nuestros seres amados, con nuestros amigos, con nuestra gente como si fuera lo último. Pero ahorita ¿qué pasa? Pensamos que vamos a vivir todavía otros 20, 30, 40 años más y maltratamos a la gente que tenemos, descuidamos a la gente y todavía más importante, descuidamos la relación que tenemos con Dios. Porque creemos que todavía nos quedan años y años de vida.
brother, vean las noticias, bueno, yo sé que muchos sí las ven, pero vea, se da cuenta que niños, bebés mueren, niños mueren, jóvenes mueren, adultos jóvenes mueren, adultos mueren. No hay una edad para morir, no hay. Y hay todo tipo de muertes, electrocutado, ahogado, atropellado, colgado, asesinado por balazos, por cuchillos, por enfermedad esta, enfermedad aquella. Muchas muertes y nosotros estamos todos arrogantes viviendo como si tuviéramos todavía años y años delante de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice, la hora nadie la sabe y el día nadie la sabe, piensa en eso. Hablando también de su vida, nadie la sabe. Es más, a lo mejor mañana les dan el anuncio, el pastor Herminio ya murió. Y ustedes van a decir, si se veía tan sano, si se veía tan fuerte, tan guapo, sus cachetes. Pero el caso es que se van a sorprender, van a decir, no, si apenas hablé con él ayer, si apenas ahorita lo saludé, si acabo de hablar con él por teléfono, ¿cómo? ¿Cómo? Oh, ¿se acuerda del cobrador que llegaba sin avisar? Algunos allá en México, no sé si en Guatemala y en Sonora habían cobradores, nomás había la motito. Digo, en Guatemala y en Salvador y en Sonora. Sonora, me imagino que hay muchos, ¿no? Llegaba la motito nomás, y la mamá, dile que no estoy. Así llega la muerte, brothers. El Señor Jesucristo lo puso bien claro en su palabra. La Biblia lo pone bien claro como relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será. Tenemos que agarrar la onda, la hora, nadie la sabe. Dios nos ha dado cosas bonitas para saborear. Lo estuvimos hablando en el campamento. O sea, no nomás riquezas materiales, no nomás gente preciosa con quien convivir, pero nos ha dado salud, nos ha dado sonrisas y nos ha dado comida y más que todo nos ha dado la oportunidad de tener una relación con Él. Una relación bonita. Y aquí estamos nosotros así. O sea, nos enojamos por cada tontería. Hay gente que se enoja por cada tontería, brother. Y discúlpenme porque a lo mejor ustedes se han dado cuenta que yo debería tener más paciencia, ¿no? Porque el Espíritu Santo da paciencia. Pero yo ya no le tengo paciencia a tanto viejo cristiano que, ay, no me saludó, pastor, no voy a ir a la iglesia. Pues no venga, no venga. Sí, ya no tiene uno paciencia con esa gente. Y luego hay una cooperacha para comida en la iglesia y, ay, no, pidieron $15, es mucho. En el McDonald's pagó menos. No di nada. No coopere. Si se le hace mucho, no coopere. No le duele estar pagando tantas cosas aquí. O sea, estamos en los últimos tiempos desde que Jesucristo vino. A muchos de aquí no les quedan ni 20 años de vida. No nos quedan ni 20 años de vida. Hay varios que no les quedan 10 años de vida. No le quiero decir quién porque luego se asustan. Y luego andamos con esas avaricias, con esas arrogancias, con esos rencores en nuestros corazones. La iglesia necesita tener la expectativa. Si no estamos en la expectativa, la iglesia se vuelve floja, se vuelve perezosa, se vuelve una iglesia carnal. Por eso es importante entender, en los primeros versículos, no los acabamos, vamos a continuarle la semana que viene. La iglesia, sí, necesita el mensaje correcto, necesita una experiencia con Jesucristo, necesita el Espíritu Santo y hasta ahorita llegamos, necesita la expectativa. Necesita estar, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esa expectativa para ir al cielo es la que necesitamos tener. Entendiendo, el cielo es lo mejor que va a suceder. Si ahorita estás contento, y es por eso que muchas iglesias, muchas personas de la iglesia no tienen la expectativa de la segunda venida de Jesucristo, porque sienten que esta vida es lo mejor que les va a pasar. Perfecto, sin ira, sin rencor, sin avaricia, sin egoísmo, sin traumas. O sea, vas a poder disfrutar a la persona de una manera que no se puede disfrutar aquí. Y es cosas que ahorita no entendemos. Lo que Dios te dio aquí, Dios te lo dio y te lo va a mejorar más allá. Entonces lo único que nos queda es pensar, si esta vida está buena, si esta vida está chida, ¿cómo va a estar la otra? ¿Cómo va a estar más allá?